Ya, muy bien, me parece bien. No lo escuché muy convencido. Yo tampoco muy convencido. Muy bien, Guido Chiriboga. Le está obligando. No le dije que si iba a ir o no, nada más. Ya, Guido Chiriboga, ¿cómo estás? Sé que estás en los Estados Unidos. ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Sí. Bien, bien. Buen día, director. Buen día para todos los radioyentes de I99. Qué buena radio. Y feliz diciembre que se nos viene ya. Sí, señor. A ver, Guido, el presidente Trump, y tú eres experto en esto, ha ido uno a uno haciendo nombramientos positivos, por ejemplo, el del tema en el asunto de energía, todo esto, nombró a un hombre, un tejano, me parece que es extraordinario, y ha ido uno por uno, así como fue Robert Kennedy en salud, a la señora Shields, me parece que es la Chief of Staff, a Marco Rubio, o sea, está armando un gabinete como un Dream Team. ¿Te parece o no? Bueno, está armándolo basado en lo que fue su discurso durante toda la campaña. Entonces está cumpliendo con su palabra, consecuente, previo a posesionarse. Cuando mucha gente de centro o de izquierda decían, bueno, una cosa era el discurso de Trump en campaña y otra es cómo va a gobernar ya cuando se siente. Está mandando indicios muy fuertes de que va a gobernar tal cual como dijo durante la campaña. Esto, de una o de otra manera, Guido, lo que hace es que sus bases estén seguras. Y fíjate tú que increíblemente, aunque los demócratas están en la movida, en Israel se hizo ya, tanto con Hamas como con Palestina, lograron un alto al fuego. Entonces el efecto Trump comienza a darse antes de, donde va a tener que jugar un partido difícil es en lo de Rusia, ¿no? Porque Rusia-Ucrania, porque eso sigue caliente y bala y misiles puros, ¿no? Y en ese sentido el gobierno saliente de Joe Biden aprobó a Ucrania el uso de cohetes, de misiles balísticos que necesitaban unos códigos de Estados Unidos para poderlos lanzar en contra de Rusia. Entonces le deja una papa que ya de por sí, como tú bien dices, Eduardo, era una papa caliente, ahora está pues hirviendo esa papa y le tocará a Trump sentarse y tomar las medidas diplomáticas pertinentes para bajar la temperatura a esa parte del mundo que pudiera subir de tono muy fácilmente. Cuéntame, Guido, el diciembre 14, me parece que dijiste la última vez que en diciembre 14 o en diciembre el tema de la elección como que se ratifica, ¿verdad? De los delegados a los colegios electorales. Por favor, explícale a la audiencia y teleaudiencia lo mismo. Cuando los ciudadanos norteamericanos votan, eligen de verdad al delegado del presidenciable por el que votan. Entonces, el que votó por Donald Trump en el estado de Massachusetts escogió votar por John Smith, me invento el nombre, que es el delegado en registro de la campaña de Trump de Massachusetts. Entonces, a mediados de diciembre, John Smith se traslada a Washington y en una sesión nominan al presidente cada estado y ahí es donde de verdad se ratifica y se elige, digamos, el presidente de Estados Unidos. Esto viene desde la época de las colonias, cuando no había pues telégrafo, teléfono, internet, y cada estado votaba y alguien iba en caballo a Washington a decir, Massachusetts votó por John Quincy Adams. Entonces necesitaban a alguien que vaya y dé la voz y represente al estado. Ahora, si en el trayecto en que llegaba ese John Smith en caballo a Washington, algo pasaba con John Quincy Adams, se moría o algo, una persona decidía por todo el estado. Queda claro, Javier Segarra. Gracias, Eduardo. Guido, ¿cómo le va? Buenos días. En la comunidad internacional, esta geopolítica tiene, digo yo, un espejo ahí que permanentemente está mirando las acciones que podrá tomar el presidente Donald Trump. Mucho, y sobre todo ahorita está muy caliente acá el tema de México y Canadá, porque Trump ha sido muy claro y firme de que los tratados comerciales son
retaliatorios y recíprocos. O sea, si tú no me dejas vender mi producto en tu país, yo te voy a impedir tus productos en mi país. Te los voy a castigar mucho, ¿no? Claro. Con aranceles principalmente. Y México y con Estados Unidos y Canadá tienen el TLC desde el 96, el Tratado de Libre Comercio, y Trump ya ha hablado de ponerle aranceles a los carros ensamblados en México, porque vienen muchas compañías gringas ensambladoras, se montaron en México, o asiáticas también, se montaron en México para desde ahí exportar a Estados Unidos, y eso no da mano de obra en Estados Unidos. Entonces Trump le quiere poner, ha dicho que le va a poner 25% de arancel, que es muy alto en carros, para los autos mexicanos. ¿Qué pasó? La presidenta Sheinbaum pasó a ya hacer unas declaraciones fuertes en que México no iba a permitir la migración del resto de países de Centroamérica a través de México. Iba a tomar medidas muy fuertes para en el camino bloquear la migración. Entonces ya viene funcionando la diplomacia de un discurso muy, muy firme y ácido, pero logrando resultados que el presidente Trump le prometió a los ciudadanos de Estados Unidos durante la campaña. Ahora, lo que se acuerda, lo que se firma en un tratado de libre comercio es para respetarlo, pues, estimado Guido, y entonces ahí los problemas se vienen serios de doble vía, ¿no? Porque como usted bien señala, tú me vas a poner esto y yo te bloqueo por acá. Y eso no debería ser así en una comunidad internacional en la que los mercados tienen que ser abiertos al mundo en relación de todas las equidades que pueda tener cada país, ¿no? Sí, pero dicha apertura tiene que ser de lado y lado. Yeah. Yo me acuerdo cuando visité Japón y fuimos a ver el tema de comercio Estados Unidos-Japón, y Canon era la marca de toallas americanas más famosa en esa época y exportaban a todo el mundo. En Japón no podían vender. Y fueron a ver por qué no podían vender. Resulta que en papeles, en aranceles, perfectamente habilitadas las toallas Canon de Estados Unidos para venderse. O sea, la industria textil americana no tenía ninguna prohibición. Pero la persona de aduanas en Japón determinaba, cuando llegaba el embarque de las toallas Canon, que la esquina, que tenía doble doblez, no permitía que el japonés enrolle la esquina y se seque el oído con la esquina de esa toalla, y por eso rechazaba los embarques. Entonces, hay temas no arancelarios y no regulatorios que igual aplican los países, barreras no arancelarias, para impedir el comercio exterior, por más que en papeles esté libre, como tú bien indicas. Entonces, a la hora de la hora sí necesitas un liderazgo fuerte para imponer incluso que sea libre el comercio. Que es lo que todos queremos, que es lo que Trump quiere, pero que sea de lado y lado, no que sea... y si llevamos eso, incluso, déjame echarle ají a la conversación. ¿Ya? ¿Por qué en los países musulmanes no permiten iglesias cristianas, pero en los países cristianos sí permiten mezquitas musulmanas? Entonces debe haber también, si hay libertad de culto y exigen libertad de culto cuando van hacia Occidente, los ciudadanos musulmanes, con todo su derecho de ejercer su religión, tanto cuanto no afecte a los otros, pero no tienes ese derecho también a su vez en los países musulmanes, porque te quieren imponer la religión, ¿no? Entonces es una gama no solamente de temas económicos, sino también sociales, migratorios, como ha sido muy, muy claro el presidente Trump, y serán épocas muy interesantes de ver de aquí a enero, cuando ya se posesione, qué pasa. Ahora, el Senado ya le negó en la práctica uno de los nombramientos que nuestro director Eduardo Mendoza mencionaba del Dream Team, de lo que quería el presidente Trump. A Matt Gaetz ya tuvo que bajarse de la nominación. Le voy a dar paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte, estimado Diego. Gracias, Javier. ¿Qué tal, mi querido Guido? Todo un placer tenerte por acá. Escúchame, a ver, ¿por qué bajan o sea, por qué se ponen en contra? Y tienen esa potestad de bajar los nominados para la Secretaría de Estado o lo que sea. Tiene esa potestad, creo que dijiste la Corte, ¿no? De bajarle a los nominados. O sea, sí, no. El Senado
Senado. El Senado confirma y ratifica. El Senado los senadores son electos por 6 años. El Senado está más o menos miti-miti con un poquito más de republicanos. O sea, la cabeza de la comisión judicial del Senado, que es la que hace la interpelación, va a ser republicana, pero ya 6 senadores, tienen una mayoría de 4 los republicanos, pero ya 6 salieron a decir que ellos van a esperar las entrevistas de nominación y confirmación previo a determinar un resultado. El resto sí dijeron vamos a aprobar lo que mande Trump, pero ya habían suficientes republicanos que decían no vamos a aprobarle lo que sea. Usted mándenos gente que califique y se la aprobamos, si no nos gusta se la negamos. Entonces lo que el presidente Trump quería era meter una motoniveladora que arrase. Eso en el Senado un bloque de los republicanos ya se lo pararon. Los senadores son electos por 6 años, en tercios. La tercera parte del Senado cada 2 años se renova. Entonces, hay senadores que no van a depender de su reelección posterior del presidente Trump, porque Trump va a estar por 4 años no reelegibles. En Estados Unidos puede ser solamente 2 periodos el presidente. Entonces, el senador, que le faltan ahorita 6 años, se reelige 2 años después de que ya sale Trump. Entonces no tiene por qué ser alfombra, digamos, en cuanto a lo político. Perdón que interrumpa. El secretario de Estado es como un ministro, ¿verdad? Acá en nuestra... Es el canciller. Ya. Y esos secretarios de Estado tienen que pasar por la calificación del Senado. Así es como funciona en Estados Unidos. Todo el gabinete. Por ejemplo, para que no pase por eso Elon Musk, lo que hizo ni Vivek Ramaswamy, lo que hizo Trump es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se lo encargó a Elon Musk, va a ser netamente un nombramiento, digamos, honorífico fuera del Estado. No va a tener presupuesto del Estado, no va a tener un cargo estatal, sino que va a ser como un asesor, un advisor del presidente en temas de eficiencia gubernamental. Y de ahí la Casa Blanca, lo que reciba del DOGE, que le dicen que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la Casa Blanca buscará implementarlo dentro del presupuesto del Estado. Pero va a ser un nombramiento que no pasa por el Senado, porque no tiene presupuesto estatal. Todo el resto, el Marco Rubio, por ejemplo, que decías que va a ser el secretario de Estado, el secretario de Estado en Estados Unidos es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Para nuestra región, qué mejor que un latino, muy, muy latino, en el caso de él, pues, cubano-americano de Miami, y muy en contra de habiendo su familia vivido y sufrido el comunismo y socialismo cubano, vamos a tener un ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos muy afín a nuestro sentido de democracia occidental. Correcto, mi querido. La verdad es que eso no sabía y me has dejado atónito con este tema. Pero bueno, esperemos que a Trump le vaya bien, porque el sentimiento obviamente es patriótico, es decir, la gente quiere que exista un cambio en Estados Unidos y eso aparentemente es apoyado por el estadounidense y se vio en las votaciones, cada vez que habla la gente en Estados Unidos habla de esto, pero también está el otro lado, ¿no? La parte de los inmigrantes y lo que va a hacer Trump. En este punto específicamente, de acuerdo a lo que tú has podido consultar y mirar, ¿qué es lo que va a hacer Trump con el tema migrantes? Porque efectivamente hay muchísima información que habla de que se va a exacerbar o se van a llamar o se va a llevar medidas públicas muy fuertes y pues obviamente eso va en perjuicio de las familias, de los latinos, etcétera, etcétera. Aquí estuvo alguien que hablaba del tema. Cuéntanos cómo tú ves el asunto y qué has podido mirar en Estados Unidos. Bueno, el visto desde Estados Unidos no es un tema de migración, es un tema de migrantes ilegales, es un tema de la ilegalidad. El migrante que migra legalmente a Estados Unidos tiene todos los derechos de permanecer, trabajar, etc. La guerra que ha dicho que va a dar, deportando, habla en cifras en millones de migrantes ilegales. Y hay estados y ciudades en Estados Unidos que apoyan la migración ilegal, incluso dándoles beneficios de
de temas de salud pública, de vivienda, de alimentación, de tarjetas de crédito para los migrantes ilegales que llegan a ciertas ciudades o a ciertos estados. Y eso sale de los impuestos de los americanos. Y un americano que paga impuestos no tiene, o sea, un norteamericano, un estadounidense que paga impuestos, no tiene un sistema de salud pública que lo ampare, tiene que tomar un seguro privado o pagar el servicio de salud. Y en cambio, el migrante ilegal que llega, el gobernador Gary Newsom, por ejemplo, en California, les da una tarjeta que les cubre de parte del estado de California sus servicios de salud. Entonces, que el americano nacido en Estados Unidos paga impuestos, trabaja y no tiene ese beneficio, y alguien llega ilegalmente y lo tiene, causa mucha polarización en la sociedad. Correcto, mi querido. Lo voy a dar paso a mis compañeros en cabina. Creo que está Ramiro Cepeda con más preguntas para ti. Adelante, compañeros. No, lo que dices es correcto, Guido. Solamente entonces el 14 de diciembre, ¿no? ¿Verdad? Ese es el día de la ratificación, ¿no? Sí, y algo interesante pasa ahí también normalmente. Siempre votan los delegados que fueron electos por Kamala, votan por Kamala, y los delegados que fueron electos por Trump, votan por Trump. Una vez que Trump ya tiene 270 votos electorales y ya es nombrado, ya alcanzó los votos para ser ratificado en la presidencia, comúnmente uno de los representantes de alguno de los estados, normalmente del medio oeste, coge y vota en contra y cambia su voto y vota por Kamala, pero esperando una vez que ya Trump sea designado presidente, no para afectar el resultado de la elección, sino para demostrar que este sistema de colegio electoral de designación se presta para que el día de mañana, así como él cambia su voto, alguien más lo haga por otra razón y cambie. Si está, digamos que está muy cerca, que está a un voto electoral, imagínate si fuera eso en otro país. ¡Qué bárbaro! O en ese voto cuánto vale, ¿no? En la presidencia de Estados Unidos. Entonces, hay votos que votan diferente en contra, o me pongo de acuerdo yo con Jaime, y Jaime iba a votar por Kamala y yo por Trump, y votamos cruzados los dos. No afecta el resultado, pero mandamos un mensaje de la debilidad y los riesgos del sistema del colegio electoral. Pero eso se hace... Para cuestionar esto que fue escrito en 1789 y sigue vigente hoy. Y hoy, la verdad es que ya no es necesario el tema de que vaya el representante en el caballo, ¿no? Uh-huh. Pero eso ocurre una vez que esté ya ratificado como presidente, cualquiera que fuese, en este caso Donald Trump. ¿Que ocurre eso, Guido, o me equivoco? Una vez que ya tiene los votos suficientes para ser ratificado, porque se ratifica después del conteo completo. Claro. Entonces, el conteo va estado por estado. Entonces comienzan Alabama, Arkansas, entonces van sumando los votos, y una vez que ya logra los 270 votos electorales, que ya le da el triunfo electoral, ahí hacen ese sistema de votar cruzado para mandar un mensaje en contra del sistema del colegio electoral. Pero eso no implicaría que podría, perdón por usar este argot popular, virarse la tortilla. O sea, implica que podría, no lo hacen, o sea, lo hacen después de que ya tiene los 270 a propósito, para decir, no es un tema de lealtad o deslealtad, es un tema de estamos cuestionando el sistema. Ya ha pasado, ahorita hay dos candidatos, ha pasado en elecciones que 3 candidatos llegan con votos en el colegio electoral. Y necesitas más de la mitad de los votos. Entre 2 candidatos siempre va a haber uno que saque más de la mitad. Entre 3 puede repartirse, digamos, cerca de tercios y ninguno obtiene la mayoría, y ahí comienzan a negociar para centrarse en una de las candidaturas y que obtenga la mayoría. Imagínate, el sistema del colegio electoral se da para que, si es que no fuera un sistema de 2 partidos, sino de 3 que obtienen votos en el colegio electoral y ninguno llega a la mitad más 1, la sesión del colegio electoral pasa a ser donde se elige el presidente, y no se elige por 300 millones de norteamericanos, sino que se elige por 438 delegados. Lo único cierto es que conocido ya
sabiendas que el presidente Donald Trump asumirá en los próximos días este cargo, la imagen, la comunidad internacional va a estar siempre a la expectativa de lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no? Sí, y la verdad es que lo que ha pasado es que se ha dado más polarización. O sea, ya electo, en vez de unir, está tomando una postura extrema, como fue su campaña, y está más polarizado el mundo, incluso en la parte de relaciones internacionales. En Europa ya varios países han salido a distanciarse de el gobierno entrante de Trump en cuanto a política pública. Guido, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. No sé, Jaime, ¿qué? Dime, ¿tienes alguna inquietud? Sí, tenía una sola pregunta para Guido, y es, ¿podría darse, de acuerdo a lo que me estás diciendo, que en el Senado que había mayoría, digamos, republicana, ¿no, verdad? Puede haber fricciones internas, porque efectivamente al no calificar a un secretario de Estado, significa que internamente los votos no son seguros. Para Trump, me refiero. Bueno, en efecto fue. En el caso de Matt Gaetz, que Trump lo había nominado para fiscal general, que no es parte del gabinete, pero también tiene que ser nominado por el presidente y ratificado por el Senado. Y es más, lo que dice la Constitución americana es que tiene que dar consejo y aprobación el Senado sobre los nombramientos. Consejo y aprobación. Entonces, lo que quiere Trump es que le aprueben y que no se metan en la parte del consejo. Los senadores mayores, con más experiencia, reputables, mi trabajo constitucional es aconsejar y aprobar. Entonces no pueden brincarse la parte de aconsejar. Y el nombramiento como el de Matt Gaetz, que era muy cuestionado, tenía temas de juicios de acoso sexual, de violación estatutaria, y era alguien que nunca había ejercido un cargo similar al que estaba propuesto de fiscal general, y causaba mucho rechazo, incluso dentro de los republicanos. El presidente Trump cogió y llamó uno por uno a todos los senadores electos republicanos para conseguir el apoyo. Y aún así, acabó declinando la candidatura el nominado Matt Gaetz, porque no logró el apoyo. Entonces, él no pudo. Si hay, de todos modos, en Estados Unidos, por más que Trump ganó la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara Baja, hay una mayoría conservadora en las Cortes, más la presidencia. Él no logró pasar todo su proyecto político como aplanadora. Entonces, el sistema norteamericano de democracia, de pesos y contrapesos, entró a funcionar muy bien. Y era muy cuestionado el nombramiento de Matt Gaetz para fiscal general. Clarísimo. Compañeros, agradecerte a ti, Guido, y obviamente despedirte del programa. No sé si es Eduardo que lo va a despedir. Sí, está Eduardo. Sí, hermano. Aquí está el director. Querido, muy claro sí, todo. La verdad que... Y los pesos y contrapesos funcionaron. Así debe de ser. Porque eso te da Estado de Derecho. Y si hay Estado de Derecho, hay tranquilidad. Y en ese sentido, las elecciones en Estados Unidos cada vez se fortalecen más, Guido, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Para mí el punto más bajo digamos, en cuanto a la democracia electoral en Estados Unidos, vino en la elección de George W. Hijo, cuando por los pocos votos en Florida, en un condado, miraban las tarjetas claro. en Boca Ratón, y acabó la Corte Suprema definiendo. Y la campaña de George Bush impidió un reconteo. Y ahí definió, no el Senado, sino la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahora ya fue una elección muy libre, ¿no? Muy bien, Guido, muchas gracias. Querido Guido, te mandamos un abrazo, regresa pronto, buen regreso, y estamos al habla, como siempre. Me imagino que está Chuchaki, ¿o no? El pavito. Está aquí, claro. Pues, ayer se pegó usted unos vinachos, ¿no? Claro, un bourbon, por lo menos. Más colesterol que Chuchaki. Okay. Una fiesta muy familiar. Muy familiar. Un abrazo grande. Gracias. Y nos topamos la próxima semana. Gracias. Javier, vamos a pagar el corte comercial. Sí, Jaime, vamos a pagar el corte comercial. 9 de la mañana con 32 minutos. 32 minutos, sí señor. Vamos al corte y regresamos.